A ver, chicos, seguimos con la segunda parte. Generalmente para los que han hecho ya simuladores, ¿no? Van a ver más o menos algunos dibujitos, ¿no? De cómo intubar, ¿no? Hay un videíto también de cómo hacer la intubación de un paciente, ¿ya? Seguimos con la anestesia general. La anestesia raquídea y epidural ya la han hecho todavía. Sí, ¿no? Entonces, este es el tercer tipo de anestesia, ¿ya? Que es la anestesia general, es la anestesia donde todos duermen. Entonces, ¿qué nos da la anestesia general? ¿No? Es un fenómeno reversible, ¿no? Porque el paciente tiene que despertar. ¿Qué nos da? Hipnosis, analgesia, relajación, abolición de los reflejos, porque hay pacientes que pueden hacerse la deposición, ¿no? Se pueden orinar en ese momento porque hay abolición, ¿ya? De los reflejos, y amnesia, ¿ya? El paciente no recuerda nada de ese momento, ¿ya? Del acto epiléptico. Hipnosis, analgesia, relajación, abolición de los reflejos y amnesia. Acá tenemos, ¿no? La hipnosis, la analgesia y la reflexia, ¿ya? La abolición de los reflejos. Es de la triada de la anestesia general. Y al costadito tenemos un monitor, que es el índice biespectral, que es el índice que nos indica si nosotros tenemos un buen estado de hipnosis, ¿ya? Es un monitor que no tiene todos los hospitales no lo tienen, no lo tenemos nosotros, por ejemplo, en el Almenara, en la clínica donde estoy, ¿ya? Hay sitios especializados donde lo tienen. Entonces, dentro de los tipos de anestesia general tenemos la inhalatoria, que va por vía respiratoria. Nosotros inhalamos, intubamos al paciente, lo conectamos a la máquina de anestesia y va a haber un anestésico que sale por ahí, vía pulmonar, ¿ya? Inhalación de agentes gaseosos. Y el otro tipo de anestesia general es la vía endovenosa, ¿ya? También tenemos una bomba de infusión que entra por la vena. ¿Ya? ¿Qué medicamento ponemos por ahí? El propofol, ¿ya? Es una ampolla de líquido blanco, el propofol. Ese anestésico es el que va por vía endovenosa, ¿ya? Es para dar hipnosis. Y dentro de los de anestesia inhalatoria que más usamos es el sevoflurane, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver ahí. Dentro de la anestesia general, ¿qué hacemos primero? La inducción. La inducción es la etapa en la que nosotros dormimos al paciente, ¿no? Como les dije, le ponemos su midazolam, ¿no? Que es para producir el sueño primero, luego su fentanilo para producir que no haya dolor. Lo dormimos con el propofol, una hipnosis, y luego lo relajamos. ¿Para qué relajamos al paciente? Con un medicamento, para poder intubarlo, ¿ya? Si no, relajamos al paciente, esa glotis, que ustedes ya lo habrán visto en el muñequito, algunos, no se va a abrir, ¿ya? Porque esa glotis siempre está así cerrada. Cuando uno pone algún medicamento recién se abre, ¿ya? Y en ese momento ya podemos intubar al paciente, ¿ya? Después de todo eso de que el paciente está dormido, ya viene el mantenimiento, que es todo el transoperatorio, ¿no? Todo el acto quirúrgico, donde nosotros lo vamos monitorizando, ¿no? Vamos viendo si sube la presión, si baja, si hace taquicardia, si se mueve el paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Si necesita fluidos, si sangra o no sangra, todo el transoperatorio nos dedicamos a eso. Y la recuperación, cuando ya termina la operación y va a la unidad de recuperación. ¿Ya? El paciente va a salir entre dormido y despierto. A veces despierta muy bien, eso depende de cada paciente, ¿no? Hay pacientes que despiertan más rápido que otros. Y puede ir también a la unidad de cuidados críticos, ¿no? La UCI, si son pacientes más delicados, ¿no? Son pacientes cardíacos o son pacientes operados de cirugías, de neurocirugía, ¿no? De la cabeza, generalmente van a unidad de cuidados intensivos o cuidados críticos. Así como les dije, la hipnosis, que es el primer tiempo, el estado va de la conciencia plena a la inconsciencia, ¿ya?
con administración de agentes hipnóticos que son administrados por vía endovenosa o por vía inhalada, como la máscara facial. Puede ser inhalatoria también. Y la endovenosa, cuando se administra un agente endovenoso, como el propofol. Todo esto es de acción corta, ¿no? O sea, no vamos a esperar que el paciente esté 10 minutos, ¿no?, con la vía endovenosa, o 10 minutos con la máscara anestésica. ¿No? Esto pasa al minuto. ¿Ya? Ustedes al minuto ya tienen que estar dormidos, a los segundos. Entonces acá, en la vía endovenosa, tenemos el propofol de 1 a 2 miligramos por kilo, ¿no?, en bolo, hasta ver que el paciente ya se duerme. Nosotros de qué manera vemos que el paciente se duerme cuando ya no hay reflejo para ayudar, ¿no? Porque el paciente levanta el ojo, levanta ya, cuando no levanta ya está pues totalmente dormido. Luego le ponemos un analgésico, fentanilo, que utilizamos para el dolor. El relajante muscular, el que utilizamos actualmente es el ropironio, ¿no? Y luego ya lo intubamos. Para la inducción inhalatoria, el agente que más usamos, ¿no?, le ponemos la mascarita facial, lo que han visto ustedes en el muñequito, ¿no?, que lo hemos ventilado, y usamos el sevoflurano, ¿no? Este es un anestésico, un gas inhalatorio que va a entrar hacia los pulmones. Se puede asociar siempre con oxígeno, de 4 a 6 litros, ¿ya? Todo anestésico inhalatorio siempre tiene que ir asociado con oxígeno, y el paciente tiene que estar con oxígeno sí o sí, ¿no?, porque es un paciente que no ventila. Entonces, si el paciente no respira, siempre hay que oxigenar, ¿ya? Puede potenciarse con óxido nitroso. ¿Qué es el óxido nitroso? El óxido nitroso es un analgésico gaseoso. ¿Ya? Como tenemos analgésicos endovenosos, ¿no?, bastantes analgésicos endovenosos, tenemos un único analgésico gaseoso, ¿ya?, óxido nitroso. Y poniendo el óxido nitroso, nosotros podemos también incrementar, ¿no?, el porcentaje de anestésico hasta la pérdida de conciencia. En todo este acto quirúrgico, ¿no?, acto anestésico y quirúrgico, nosotros debemos controlar siempre las funciones vitales. Presión arterial, oximetría. ¿Qué es la oximetría? Es cómo está oxigenando el paciente, ¿no?, y la frecuencia cardíaca. Hay otros también que ven la temperatura. Generalmente un paciente en sala de operaciones, la sala de operaciones es helada, ¿no?, y el paciente en sala de operaciones se va a congelar. Hay algunas cirugías, las más grandes, tenemos unos colchones térmicos o mantas térmicas, ¿no? Entonces, ¿para qué? El paciente esté caliente durante toda la cirugía, ¿no? Pero eso no es en todos los pacientes, generalmente lo ponemos en cirugías largas, cuando son más de 6 horas de duración, ¿no?, la cirugía, ponemos las mantas térmicas. Por ejemplo, esta es una inducción con máscara, ¿no? La mascarita y el anestésico inhalatorio viene por la máquina de anestesia, ¿ya? El paciente va respirando, le decimos que respire, ¿no? Y en un minuto el paciente ya está dormido, ¿ya? Esto lo utilizamos mucho más en niños. Cuando colaboran es excelente. Cuando no colaboran, pues hay que agarrarlos un poco, ¿no? Es un poco traumante para ellos si es que no le damos antes el midazolam para que estén ya medios mareaditos, ¿no?, medios dormiditos. Entonces con eso es mucho mejor. Muy bien. Aquí vemos una foto como la intubación. ¿Ya? La intubación siempre agarramos nosotros el laringoscopio, que debemos salir con la mano izquierda, ¿ya?, y el tubo lo colocamos con la mano derecha, ¿ya? Ahora los que son zurdos pueden parar al revés, pero es un poco más complicado, ¿no? Pero generalmente de esta manera. Muy bien. Como les dije, requiere de relajación muscular, ¿ya?, para facilitar la técnica. ¿Para qué nosotros intubamos a un paciente? Primero, para oxigenar. Segundo, para administrar el agente anestésico y inhalatorio, ¿no? Y tercero, para conectarlo al ventilador mecánico, que va a ser donde va a estar conectado todo el transoperatorio, ¿ya? También otro requisito es para qué, para que el paciente no se aspire, ¿ya? Nosotros poniendo el tubo endotraqueal, ese tubo tiene un globito, eso se tiene que inflar, y de esa manera
todos los jugos gástricos del estómago, si es que suben, no van a entrar a los pulmones. ¿Ya? Porque cuando el paciente está dormido, esos jugos gástricos por reflejo pueden subir, ¿no? Y también sirve para pasar drogas para reanimación cardíaca, ¿no? Hay pacientes que han necesitado pasar adrenalina por el mismo tubo endotraqueal, ¿no? Para que vaya torrente sanguíneo, ¿no? Y al menos la frecuencia cardíaca, si no tenía frecuencia cardíaca, te eleva, ¿no? Con adrenalina. Acá tenemos una mesita donde vemos lo primero, un tubo orofaringio. Este tubo orofaringio, ¿para qué nos sirve? Para disminuir, bajar la lengua, ¿no? La lengua la tenemos que bajar de todas maneras, porque cuando la lengua se va hacia arriba, el aire que nosotros brindamos con la máscara no va a entrar, ¿no? La lengua obstruye la vía aérea. Entonces utilizamos el tubo orofaringio. Lo segundo es la máscara facial, ¿no? La que está de negro. Tenemos el laringoscopio, el tubo endotraqueal. Ese palito blanco es un guiador de tubo. ¿Ya? Lo podemos poner dentro del tubo endotraqueal para que el tubo sea más rígido y sea un poco más fácil para nosotros la intubación. ¿Ya? Eso generalmente lo usamos cuando hay pacientes que son de difícil intubación. De difícil intubación, ¿no? Como pacientes cuello rígido, pacientes boca pequeña, pacientes que no hiperextienden, ¿no? El cuello rígido, pacientes que tengan, por ejemplo, van a ser operados de una artrodesis cervical, alguna fractura cervical. Son pacientes que no podemos hiperextender demasiado. Y lo que sigue es la sonda de aspiración. Ya siempre tenemos, antes de intubar a un paciente, si estamos en sala de operaciones, tenemos que tener la aspiración siempre prendida. Muy bien. Acá vamos a ver un dibujo donde hay una clasificación llamada Malampati, que es para ver el grado de dificultad para intubar a un paciente. Esto lo vemos nosotros en el consultorio. En el consultorio lo que hacemos abrir la boca al paciente. Cuando les hice ver ayer en los simuladores, les dije hay que ver primero la úvula, ¿no? Pero de la úvula está el tacto de cómo hacer, si un paciente va a hacer intubación difícil o no. Cuando uno hace la laringoscopía y se ve como la clase 1, ¿no? Se ve la úvula bien, el paladar al fondo muy bien, esa es una clase 1. En la clase 2, miren, ven, ya el paladar se va cerrando y la úvula se va viendo menos. En la clase 3 ya no se ve. ¿Ya? Entonces, ¿en cuál ya va a ser intubación difícil? A partir de la clase 3. ¿Ya? De la clase 3 a la clase 4 la intubación va a ser mucho más difícil. ¿Ya? Entonces ya uno en una hojita va poniendo, ¿no? Paciente, Malampati clase 2, Malampati clase 3, etc. Para que el anestesiólogo que entre a sala más o menos ya tenga en cuenta, ¿ya? Cómo va a ser la intubación. Y esto ya es los grados de visualización, pero ya cuando estás en sala de operaciones, con el paciente ya intubando, ¿ya? Los grados de forma. Cuando tú haces la laringoscopía, tienes que ver la glotis de esa manera. ¿Ya? Un orificio, acá no se ve tan bien el orificio, pero tienes que ver un orificio de esa manera. Hay muchos, por ejemplo, que cuando han hecho la laringoscopía, la epiglotis, que es el techito, ¿no? El techito de la glotis, les ha cerrado el orificio, ¿no? Entonces hay pacientes que van a verlo así, se va a ver solo el techo y el orificio y ya menos. En el número 3, miren, ¿ve? Solo vamos a ver el techo del epiglotis y no vamos a ver absolutamente nada del orificio de la glotis. Y en el 4 ya no vemos nada. Entonces, ¿qué creen que debemos hacer en estos pacientes que ya no vemos absolutamente nada? Y estamos en sala de operaciones con el paciente ya dormido y sin poder intubar, ¿no? Intubación difícil. Hay una salvación, que es la máscara laríngea. ¿Ya? Cuando pacientes que no puedan intubar de ninguna manera, ya sea de repente con fibroscopio, ¿no? O si no con video laringoscopio, que es una pantallita con la que entramos también y no podemos intubar, ¿qué ponemos? Máscara laríngea. ¿Ya?
al menos hasta que el paciente se despierte. De hecho, que la cirugía se suspende. La cirugía se suspende hasta que uno pueda estar mucho más seguro y poder saber de qué manera se va a intubar ese paciente. ¿Ya? Pero siempre la salvación va a ser la máscara laríngea. En esos pacientes que no se pueda ver la glotis y tengan una intubación difícil. Grado 3 y grado 4. Miren estos dos dibujitos. La glotis debe estar de esta manera, ¿no? Del lado de allá. Y cuando hay un laringoespasmo, se cierra totalmente. ¿Qué hacer en estos casos? En estos casos hay que poner corticoide, pero si uno es alérgico al corticoide, hay que poner, ¿no? Porque hay pacientes alérgicos al corticoide. Adrenalina. ¿Ya? Es alérgico al corticoide, hay que poner adrenalina. O también, ¿qué hacemos en esos casos? Relajarlos otra vez, relajante muscular, ¿no? Para que también te abra la glotis otra vez. ¿Ya? Tenemos varias ayudas porque el paciente no se nos puede morir para nada, ¿no? Teniendo tantas cosas uno por hacer, ya de repente han ido a una clínica de las últimas para que pasen esas cosas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, después de la inducción, cuando el paciente está intubado, dormido, ¿no? Viene ya todo el mantenimiento. ¿Ya? El conjunto de procesos en los que uno va a ir aumentando los anestésicos, los analgésicos, ¿no? Dependiendo de las funciones vitales que tenga el paciente, ¿no? Dependiendo del plano anestésico que tenga el paciente. Y el plano anestésico depende de qué? De las funciones vitales que tenga, ¿no? Si el paciente tiene una presión arterial de 100 con 60, una frecuencia cardíaca de 80, una saturación de 98, o sea, uno ve que el paciente está yendo perfecto, ¿no? El paciente está dormidito, no tiene dolor, está yendo perfecto. Y como les dije, el grado de hipnosis es importante y se va a determinar por este monitor llamado el BIS, ¿ya? Que es sistema biespectral, donde nos va a traducir las ondas cerebrales. ¿Ya? La escala va del 0 al 100. Es un aparatito cuadradito pequeño donde va a haber una numeración. ¿Ya? Y la numeración va a ir del 0 al 100. Y como les dice ahí abajo, en letra amarilla, un buen nivel anestésico va a estar entre 45 y 60. ¿Ya? Cuando ya uno ve que va subiendo la numeración, significa que el paciente ya se está despertando o está sintiendo dolor, ¿no? Entonces hay que ponerle más medicación, ¿no? Si la cirugía va a seguir todavía, le ponemos más medicación. ¿Ya? Ahora, que esté menos de 45 también hay que preocuparse, ¿no? Porque de todas maneras estamos volviendo vegetal al paciente, ¿no? Tampoco demasiado. Ahí está, ¿no? Más o menos se ve el dibujito, es como un pega-pega en la frente, ¿ya? Y eso se adecua a un monitor donde nos va a dar la numeración. ¿Ya? Esto les dije, ¿no? Lo que vemos nosotros, como les digo, la presión arterial, el pulso, la temperatura, en algunos casos el electrocardiograma, que es lo que vemos, la frecuencia cardíaca, ¿ya? Los fluidos que administramos, eso depende de la cirugía. Si es una cirugía que no sangra, nosotros generalmente administramos cloruro de sodio, nada más, ¿no? Hidratamos al paciente, ¿no? Nos dedicamos a hidratarlo porque es un paciente que está en ayunas. Si es una cirugía sangrante, pasamos paquete globular, ¿no? Podemos pasar paquete globular, podemos pasar plasma o podemos pasar coloides, ¿no? Que es el gel o el almacén, ¿ya? Que nos eleva nuestro volumen plasmático, nuestro volumen, ¿ya? También llamado expansores plasmáticos, ¿ya? El almacén, el gel, es llamado expansor plasmático. Y en la recuperación, bueno, ya viene la parte reversible, ¿no? Que es tener que despertar al paciente, ¿no? Ya terminó la cirugía, entonces ¿qué nos queda? Tener que despertar al paciente, que recupere la conciencia, que respire. Lo primero que va a hacer el paciente va a ser respirar, ¿ya? Está con el tubo endotraqueal, pero tenemos una bolsita donde vamos ventilando al paciente. Ya cuando esa bolsita va inflando por sí sola, significa que el paciente ya está respirando solo, ¿no? Tenemos una infinidad de medicamentos para hacer que el paciente ventile, ¿no? Y también tenemos medicamentos reversores de la hipnosis, ¿no? Si le hemos puesto dormonil, tenemos
medicamento reversor para el dolor. Si no han puesto fentanilo, hay medicamentos que revierte el fentanilo. Entonces, es toda una gama farmacéutica la anestesiología. Muy bien. Y como les digo, el parámetro, ¿no? El BIS nos ayuda bastante, bueno, en los que tienen ese monitor, ¿no? Para poder saber que el paciente ya está despertando. Muy bien. Y acá tenemos, por ejemplo, los parámetros que nosotros monitorizamos. ¿Ya? Dentro de sala de operaciones, eso es un monitor completo. Arriba que está la frecuencia cardíaca, ¿no? Con tu electro, ¿no? Tu onda QRS. Tenemos en rojo tu presión arterial. Tenemos en azul cuando tienes un catéter venoso central, ¿no? La presión pulmonar. Tenemos esta ondita que ven cuadrada, que sube y baja, es el CO2. Nosotros inspiramos y expiramos, ¿no? Entonces eso es lo que mide el CO2, la inspiración y la expiración. Y abajo, que dice SpO2, 97 es la saturación del paciente, el grado de oxigenación del paciente, ¿ya? Que tiene que estar mínimo en más de 94 para arriba. Cuando son viejitos, están en 94, 95, ¿no? Ya no oxigenan tanto como los jovencitos. Pero la máquina de anestesia les da un 100% de oxigenación, ¿no? 100% de oxigenación. Y por acá también tenemos la temperatura, que generalmente cuando no ponemos la manta térmica está en 33. ¿Ya? Al poner la manta térmica la podemos llevar hasta 37. Generalmente la tenemos en 33 cuando no hay manta térmica, o 36 y 37 cuando sí la hay. Como les dije, los anestésicos que usamos dentro de los inhalatorios, actualmente el que más usamos es el sevoflurano, ¿ya? El sevoflurano. El isoflurano se sigue usando todavía, pero en menos grado. El desflurano fue muy buen también anestésico inhalatorio, pero se dejó de usar por el precio, ¿no? Y generalmente la competencia siempre disminuye al otro, ¿no? Sevoflurano ha salido en varios nombres comerciales, entonces es ahorita el número 1. El gaseoso que les dije, que es el analgésico, ¿no? Gaseoso, el único que hay, el óxido nitroso. Y dentro de los endovenosos, ahorita lo que usamos es el propofol, ¿ya? Es un líquido blanco, lechoso, ¿no? Muy espeso. La que también no la utilizábamos antes, pero como nos da una anestesia disociativa, ¿no? La paciente al final habla de todo, entonces se dejó de usar, ¿ya? Ya no se usa la que Esto es para que vean, ¿no? Dentro de los analgésicos inhalatorios, el nitroso, y dentro de los analgésicos endovenosos, lo que usamos también nosotros es la morfina. ¿Ya? Es ya lo máximo para nosotros, ¿ya? Este analgésico, la morfina. Sulfato de morfina. Otros analgésicos que tenemos, la codeína, ¿no? La morfina y la codeína, derivado del opio, buprenorfina, hidromorfona, estos son ya vía oral, ¿no? Los que están allá son vía oral. Y lo que utilizamos en sala de operaciones, el fentanilo, ¿ya? El remifentanilo también ya llegó hace 2 años, es un buen también analgésico opioide, pero hay que utilizarlo en bomba de difusión, ¿ya? Porque también te lleva una bajada de frecuencia cardíaca rápida. Ya acabamos ya. Esa es la dosis del fentanilo. Hablamos del óxido nitroso y hablamos. El relajante muscular, como le dije, ¿no? Es para la intubación endotraqueal, ¿ya? Dentro de los relajantes musculares, el que más utilizamos es el del medio, ¿ya? El rocuronio. El beculonio se sigue usando, pero para cirugías largas, ¿ya? El atracurio no lo usamos mucho, ha salido del mercado, debe ser por el costo-beneficio. Muy bien, listo chicos.